Buenos días, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Y vamos a meditar hoy sobre la carta a los Romanos. Hoy comenzamos el capítulo número 10 y vamos a leer desde el versículo número 1 al versículo número 4. Hemos titulado el sermón "Porque el fin de la ley es Cristo", basado precisamente en el versículo 4. Y hoy es el sermón número 42 de la carta a los Romanos. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Diríamos que en todo el capítulo 10, cuando comenzamos un capítulo, me gusta hacer un breve bosquejo de todo el capítulo 10. Pero también invitar a la congregación a que por favor lo lean, ojalá varias veces en la semana, porque entre más lean el capítulo 10, aquí vamos a estar ubicados, creo yo, por lo menos de 4 a 5 sermones en el capítulo 10. Es bueno que lo estén repasando continuamente y leyéndolo, para cuando lo expongamos, ya usted en su mente y en su corazón tiene ya sembrada la palabra del Señor respecto a ese capítulo. Y los que diligentemente anhelen leer toda la carta hasta donde hemos avanzado, mucho mejor todavía, porque así vamos a tener todo el contexto completo de la carta. Que de una u otra manera, aunque el sermón se llama "El fin de la ley es Cristo", seguimos centrados en el tema principal, que es la justificación por la fe, que ese es el tema central de toda la carta a los Romanos. Ahora bien, al leer el capítulo 10 podemos distinguir dos grandes puntos. Primero, se distingue el tema de la autojustificación frente a la justicia que viene de Dios y que es apropiada únicamente por medio de la fe. Y el segundo punto es que Israel es responsable de su propio rechazo, pero que dicho rechazo no es un rechazo arbitrario. Ahora miremos en contexto lo que vimos en todo el capítulo 9, que lo resumo brevemente. En el capítulo 9 de Romanos vimos que el énfasis estaba dado ¿en qué? En la soberanía de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios es quien lleva a cabo su propósito, de acuerdo al versículo 11. Es Dios quien escoge, versículo 11. Y es Dios quien llama, versículo 11 del capítulo 9. Pero también identificamos la soberanía de Dios en que es Dios quien tiene misericordia y quien tiene compasión. Eso está en el versículo 15 y 16. Pero también vimos que es Dios quien endurece, versículo 18. Hace muchos años encontré una muy breve descripción de lo que significa el endurecimiento del corazón, que lo quiero compartir con ustedes. No tengo el nombre del autor de ese extracto, pero me pareció que nos podía dar mucha luz al respecto de este versículo que acabamos de leer respecto al endurecimiento. Dice así el autor, abro comillas: Dios no es causa de lo que hace al hombre peor. El hombre deviene peor por la obcecación y el endurecimiento. Luego Dios no es la causa de la obcecación y del endurecimiento, sino la maldad en el ser humano. Pero ahora viene la aparente contradicción. Aunque sí Dios es causa de tal obcecación y endurecimiento en cuanto a lo siguiente: es la sustracción de la gracia, de lo cual se sigue que la mente no sea iluminada para ver rectamente y el corazón del hombre no se ablande para vivir rectamente. Ya hemos explicado anteriormente que eso significa el endurecimiento, que el Señor simplemente sustrae su gracia, sustrae su presencia, sustrae su misericordia y deja al hombre andar en sus propios pensamientos
y en sus propios anhelos y deseos, lo cual trae como consecuencia el endurecimiento del corazón. Bueno, ya dada esa breve explicación o recordando ese principio, vemos también que Dios es quien prepara los vasos de misericordia para su gloria, en el versículo 23, y por último que es Dios quien ha llamado a los judíos y gentiles en un mismo cuerpo, versículo 24. Ahora también recordemos que dijimos que los capítulos 9, 10 y 11 hablan de Israel, mayormente, pero que el capítulo 9 nos habla del pasado de Israel. En el capítulo 10 vamos a observar el presente de Israel, y en el capítulo 11 vamos a percibir lo que habla la Biblia acerca del futuro de Israel. Pero también dijimos que el capítulo 9 enfatiza la soberanía de Dios. También vamos a observar que el capítulo 10 enfatiza la responsabilidad humana. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el capítulo 10, nos enseña que el hombre es el que debe orar. Eso está en el versículo número 1, lo acabamos de leer. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Luego es deber del hombre orar. También vemos que es el hombre el que debe sujetarse. Miremos el versículo 3 del capítulo 10. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Además, el hombre es el que tiene que creer, o el que debe creer. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y por último, en ese bosquejo es que el hombre es el que debe creer en su corazón y confesar con su boca. Eso lo vemos en los versículos 9 y 10, que lo expondremos mayormente o más profundamente en los siguientes sermones, pero leámoslo. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra invocar tiene un significado muy profundo. No es solamente el evento de nombrar al Señor. Ya vamos a ver más adelante todo lo que tiene que ver con lo que es invocar el nombre del Señor. Pero adicionalmente, el hombre debe oír y creer el Evangelio. Esto está en los versículos 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. No hay otra forma, hermanos. Y aquí también, al ver lo que es la responsabilidad humana, usted y yo somos responsables de llevar el Evangelio de las buenas nuevas a otras personas. Si usted anhela que los seres amados crean en el Evangelio, crean en Cristo, es necesario que usted lo predique. Se lo predique a su familia, a su padre, a su madre si no son creyentes, a sus hijos que no sean creyentes, esposos, a esposas que no sean creyentes o viceversa, suegros, abuelos, nietos, o sea, tenemos mucho. Y los amigos más cercanos, que les apreciamos, les estimamos, les amamos, pero no han creído el Evangelio. Y nunca lo van a creer si no hay quien les predique. Y si usted quiere que sus pies sean bendecidos, pues aquí dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas, dice el versículo 15. Hermanos, Dios es el que salva, por supuesto. Ya vimos que Él salva a quien quiere, de quien quiere tiene misericordia, y de quien se quiere compadecer se compadece, pero el hombre es el que debe creer. Ahora sabemos que aún el don de la fe nos es dado por Dios. Pero Dios es el que salva. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay otro énfasis más en el Evangelio, la locura de la predicación. Pero el hombre es el que debe creer, lo que le dijo el apóstol Pablo
al carcelero de Filipos. Y él dijo, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo no fue, venga, haga una oración conmigo, o repita esta oración y va a ser salvo. No, él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces muchos preguntan, ¿y por qué solamente mencionó creer y no mencionó la palabra arrepentimiento? Cuando usted observa el contexto, ya este siervo, este carcelero, se había arrepentido. Porque él le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él entendió que tenía que arrepentirse, porque inclusive la actitud hacia el apóstol y hacia su compañero, creo que era Bernabé, o Silas, creo que era Silas, ¿no? Fue limpiarle sus heridas y los llevó a su casa para que le predicara el evangelio a su familia. Ahora, no quiere decir que automáticamente su familia se convirtió. Aquí lo que está diciendo es que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Y qué pasó? Que el carcelero llevó a Pablo y a su familia a escuchar el evangelio, y por escuchar el evangelio fueron convertidos y fueron bautizados. Muy bien. En términos generales, queridos hermanos, en el capítulo 10 podemos observar el ferviente deseo del apóstol para la salvación de los judíos. Nuevamente leemos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Y luego explica, porque ignorando la justicia de Dios y procurando hacer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora bien, la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de la fe es lo que el apóstol quería identificar, sobre todo con el pueblo de Israel. Aquí veremos que los gentiles están al mismo nivel que los judíos en cuanto a la justificación y en cuanto a la salvación. Y ese punto es vital que lo entendamos, porque no hay diferencia, como veíamos esta mañana en el estudio bíblico, no hay acepción de personas para con Dios. Los judíos pensaban que ellos eran el único pueblo escogido, aunque estaba revelado desde el Antiguo Testamento y profetizado de que la salvación sería para todas las naciones de la tierra. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso se ha cumplido en Cristo Jesús, por supuesto. Entonces tenemos que ver que no en el nivel cultural. Usted ha escuchado muchas iglesias de que tienen que recuperar sus raíces hebreas, entonces tenemos que tener aquí la bandera de Israel y tenemos que cantar los cánticos en hebreo. No, la cultura de ellos es su cultura. Aquí está hablando de que somos iguales en el sentido de que Dios nos ha hecho iguales tanto en justificación como en salvación. Es decir, que si no son justificados en Cristo, ni el judío ni el gentil se pueden salvar. No hay salvación ni para el judío ni para el gentil, sino es en Cristo Jesús. Es la única forma de ser salvados. Bien, vamos al desarrollo ya más puntual del tema. Esto fue una breve introducción. Miremos el versículo 1 nuevamente. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí se percibe obviamente una muy emotiva palabra de afecto de parte de Pablo, y Pablo la está usando justo en el preciso momento en que él estaba a punto de ampliar el tema de la culpa de Israel. Porque miren lo que dice más adelante, ¿no? No oyeron, no quisieron entender la justicia de Dios, pero él comienza diciendo que el anhelo de su corazón, el deseo de su corazón, por supuesto, era la salvación de sus compatriotas. Él demostró que el rechazo de Israel no era arbitrario, sino que era un rechazo merecido. Pero sabiamente reafirma antes que nada su profundo apego y su profundo afecto por sus compatriotas. Recordemos lo que decía Romanos 9, del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, y ahí está colocando al mismo Dios como testigo del anhelo de su corazón, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas,
de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y nuevamente aquí la palabra de Dios nos recuerda, hermanos, lo mismo, que usted y yo somos unos privilegiados, porque estamos experimentando todo esto, pero lo estamos viviendo como lo señala la palabra de Dios. Estamos aprovechando esos privilegios, porque ¿cómo no va a ser un privilegio que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de condenación a salvación? Nos ha justificado con la sangre de Cristo, nos ha adoptado como hijos suyos, nos ha llamado, nos ha convertido, nos ha redimido, nos ha justificado, santificado, adoptado y seremos glorificados en Cristo Jesús. Lo vemos claramente tanto en el capítulo 9 como el 10, y observen que comienza casi con lo mismo, anhelando y rogando y suplicando por la salvación de Israel, por su pueblo de carne y sangre. Y él afirma que es el anhelo de su corazón, es el deseo de su corazón, él añora en su corazón la salvación para su pueblo. Y su oración a Dios es que ellos, los israelitas, sean salvos. Y eso da a entender claramente de que Pablo los amaba intensamente, a pesar de las persecuciones, a pesar de lo mal que trataron a Pablo. Cuando uno lee el libro de los Hechos ve que Pablo fue bastante azotado, perseguido por los mismos coterráneos suyos. Ahora bien, uno se pregunta, pero si el apóstol sabía con anticipación que no todo Israel sería salvo, sino que había un remanente, ¿por qué clama por ellos? Y eso también aplica para usted y para mí. Sabemos que viene un remanente de gentiles, pero no sabemos quiénes son. Por eso tenemos que clamar y gemir por la salvación de los gentiles. Porque el apóstol Pablo sabía muy bien que en Israel siempre hubo un remanente que sería salvado. Recordemos el capítulo 9, los versículos 23 y 27. El 23 dice: y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Verso 27, también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Uno diría entonces, ¿por qué Pablo no oraba específicamente solamente por el remanente? Pero él quería al punto de que si fuera posible, él fuera maldito con tal de que eso permitiera la salvación de la nación de Israel. Pero Pablo sabía que eso era imposible, pero aquí lo que refleja era el deseo ardiente de su corazón. Ahora, dejando este punto de lado, ¿acaso no es el deber y el gozo de un creyente verdadero amar a todos? Ya sea la aplicación más directa para nuestras vidas. Miremoslo en Mateo capítulo 5. Y leo para ustedes del versículo 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren las demandas que hace el Señor. Y uno se sorprende de que la gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento era más exigente, era más fuerte, más duro. No, miren las demandas de Cristo. Y eso que no hemos leído cuando dice que coloques la otra mejilla.
y que si te piden el abrigo, le des el abrigo y el capote y lo que la persona necesite. Creo que John MacArthur definió muy bien la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque no hay diferencia en cuanto a lo que es el mensaje de salvación. Pero él claramente decía que el Antiguo Testamento era un testamento de autorrealización, que la manera como Dios mostraba su gracia y su misericordia era trayendo bendición material al pueblo. El del Nuevo Testamento es de autonegación. Cualquiera que sea mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿cuál es más exigente? ¿Sí? Ahora, el del antiguo era el que no lo podían cumplir, pero el del nuevo, ser creyente, ser nacido en Cristo, demanda que nos neguemos a nosotros mismos, aún a nuestros propios intereses por los intereses del reino de los cielos. Entonces queda muy claro la expresión de lo que significa el amor a los perdidos. Y la aplicación para nuestra vida es esta: ¿cuánto oras por los perdidos? ¿Cuánto oras por tu familia? Y vuelvo a esa ilustración que siempre la pongo de ejemplo porque para mí ha causado un impacto muy fuerte. Carlos Spurgeon decía: si la salvación de tus hijos o de nuestros hijos dependiera de nuestras oraciones, ellos serían salvos. Lo que quiere decir Spurgeon es: ¿cuánto has clamado? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has gemido por la salvación de tus hijos? ¿Cuánto hemos gemido los que somos abuelos por la salvación de nuestros nietos? Pero si hay hijos creyentes y nietos creyentes, ¿cuánto han gemido también ustedes, jóvenes y niños, por la salvación de sus padres y de sus abuelos? Porque aquí el Evangelio va para todos. Aunque los niños aparentemente se distraigan, están oyendo la palabra del Señor. Y la palabra del Señor un día va a dar fruto en ellos. Pero ellos también necesitan predicar el Evangelio. Y requieren que se les predique, pero también requiere que ellos sean salvados. Y si el amor por ellos no nos lleva a clamar y a gemir, porque la tendencia nuestra es que el amor por nuestros hijos es darle todo lo que necesitan. Y no está mal para esta vida, pero les estamos dando lo que necesitan para la salvación, sabiendo que la salvación no es responsabilidad nuestra, pero sí el que le proveamos el camino de la salvación, o sea que les proveamos a Cristo a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la Biblia, que es la palabra del Señor, y de la predicación del Evangelio. ¿No es el deber y el gozo del creyente amar a todos, y con mayor razón aún a los parientes y amigos? Aquí muy apropiadamente el apóstol Pablo desea y ora fervientemente por la salvación de ellos. Y aquí la oración indica un pedido específico para una necesidad específica: que ellos sean salvos. Hermanos, ¿estamos anhelando y orando por los perdidos? Por lo menos por nuestros parientes más cercanos y amigos. Y si tú y yo realmente somos salvos, de manera natural, por ser salvos, debemos tener una preocupación y un deseo ardiente y genuino y una carga en nuestros corazones por la salvación de otros. Ese es un distintivo de ser cristiano, que nos angustia y nos preocupa los que se pierden. Aquí vemos que Pablo no se regocija de que sus compatriotas hayan tropezado en la piedra de tropiezo. ¿Recuerdan lo que leímos en Romanos 9:32? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y hace 8 días veíamos cómo habían esas 3 opciones: o que la roca, la piedra, caiga sobre nosotros y nos aplaste y nos desmenuce, o que tropecemos en ella, o que nos paremos sobre ella como una roca firme, como el fundamento de nuestra fe. Pablo no se gozaba con eso, le daba angustia, porque sabía las consecuencias que les iba a pasar. Y más todavía por los numerosos privilegios de Israel que ya los leímos. Y esos privilegios, fíjense, no alteran el hecho de que ellos no podrían ser salvos sin la fe en Cristo.
Esta mañana el hermano me oraba porque Dios resucitara corazones muertos. Porque si había alguno que estaba afligido, o estaba triste, o no había nacido de nuevo, aún así ha escuchado y ha tenido los mismos privilegios, porque ha escuchado la palabra de Dios, se ha congregado, ha conocido de la ley, ha conocido de la salvación, pero aún su corazón está endurecido. O sea, eso que estamos hablando de Israel también aplica para el Israel espiritual, para la iglesia de Cristo, que no seamos creyentes meramente nominales, meramente intelectuales, sino que podamos experimentar en nuestra vida la palabra de Dios. O sea, ninguno de estos privilegios nos va a salvar si no son otorgados por Cristo y estamos en Cristo. O sea, solamente en Cristo hay salvación. Es el único mediador entre Dios y los hombres, porque no hay ningún otro nombre revelado bajo el cielo en el cual usted y yo podamos ser salvos. Y porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, no conforme a conocimiento. Y si se dan cuenta, hermanos, lo importante que es tener conocimiento. Pero uno dice, pero ¿cómo así, pastor? Luego el apóstol Pablo en otros textos no dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Claro, el conocimiento, si es únicamente conocimiento intelectual, envanece. Si no hay aplicación del amor, de la misericordia, si no se hace uso de los medios de gracia. Pero aquí está diciendo claramente el apóstol que el conocimiento es vital y es importante, porque yo primero tengo que creer en el Señor aquí para poder creer aquí. Pablo reconoce que Israel tiene celo de Dios, pero también él ve que es un celo no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Y aquí es donde encontramos que muchas personas religiosas, incluyendo cristianos sinceros, se pueden desviar del propósito del Evangelio porque tienen celo o mucho celo, pero poco conocimiento. ¿Sí se ha dado cuenta de lo que ha pasado con los grupos de corte carismático pentecostal? Que pareciera que tuvieran mucho celo por el Señor, pero usted les pregunta por textos bíblicos o por doctrinas bíblicas y, no, a mí solo el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y confunden esas cosas. Asocian que la letra mata y el Espíritu vivifica con que el conocimiento envanece y el amor edifica. Pero resulta que hay que tener el conocimiento de Dios, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ok, o sea que el conocimiento es bíblico. Ahora, en la frase, celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento, Pablo también se está describiendo a sí mismo. Porque ustedes recuerdan con qué celo Pablo persiguió a la iglesia de Cristo. Pablo era un hombre que amaba profundamente la ley de Dios. De hecho, él mismo se declara a sí mismo como hebreo de hebreos, judío de la tribu de Benjamín, que aventajaba a muchos de sus contemporáneos en las cosas del Señor en el Antiguo Testamento. O sea, si alguien tenía celo por la ley de Dios, era el apóstol Pablo. Tanto así que persiguió a la iglesia antes de ser confrontado por el Señor, antes de su conversión. Recordemos que se llamaba Saulo de Tarso y que era un notorio perseguidor de los cristianos. Él pensaba que estaba agradando a Dios. Él pensaba que le estaba sirviendo al Dios de Israel y que el cristianismo era una herejía, era una blasfemia y era algo que se habían inventado los discípulos de Cristo y por lo tanto tocaba perseguirlos, confrontarlos de tal punto, de tal manera que Pablo los apresaba y los entregaba para que fueran muertos. De tal manera fue la persecución que Pablo ejerció, que él mismo reconoce que hizo blasfemar a muchos de ellos por un celo sin conocimiento redentivo. Hasta que Cristo lo confronta en el camino a Damasco y le dice de frente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Increíble. El Señor no le está diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? O Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí, no a mis discípulos, no a mi iglesia, a mí, a Cristo. Qué conversión la de Pablo, ¿no? Qué confrontación. Hermanos, el fervor y el conocimiento
del contenido de la Escritura, todavía quedan cortos del verdadero conocimiento de Dios y de Cristo por la bendita iluminación del Espíritu Santo. Hay muchos eruditos, expertos en hebreo, expertos en griego, que inclusive ni han nacido de nuevo. De hecho, tenemos casos. Las versiones bíblicas modernas generalmente se han basado en los textos de Westcott y Hort, dos autores alemanes eruditos en idiomas, pero no convertidos. De hecho, ellos hicieron ese trabajo solamente por un profesionalismo, por una ética gramatical. Sin embargo, en el testimonio de ellos niegan la existencia de Dios, niegan que Cristo sea Dios, pero tradujeron la Biblia del hebreo y del griego, y muchas versiones son extractadas de ahí. Y no es que sea malo, porque ellos respetaron las leyes gramaticales. A lo que me refiero es que aún eruditos pueden transcribir toda la palabra de Dios sin tener el Espíritu de Dios. ¿O no fue acaso el testimonio hace unos años de los sacerdotes javerianos que concluyeron, los teólogos javerianos, que Dios no existía, pero enseñan teología? ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen la iluminación del Espíritu Santo y no han nacido de nuevo. Miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 3. Versículos 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Qué tremendo, ¿no? ¿Recuerda la experiencia de Moisés cuando bajó del monte Sinaí, de estar en la presencia de Dios, que tuvo que cubrir su rostro con un velo? A eso se refiere ese texto, para que no vieran la gloria de Dios reflejada en Moisés. Y lamentablemente hoy día, porque aquí está escrito el apóstol Pablo hace 2000 años, y dice que aún en esa época estaban velados, y 2000 años después la mayoría de ellos siguen con ese velo, siguen leyendo a Moisés, lo siguen leyendo a través del Talmud, lo siguen leyendo a través no de la Torá específicamente, sino del Talmud, que es el comentario que hacen ellos a sus textos, y aún usan las cábalas o la cabalá, como le llaman ellos, y tienen el entendimiento entenebrecido, porque no les ha amanecido, como dice el libro creo que de Apocalipsis, la luz de la mañana, el lucero de la mañana, en sus corazones. Y siguen viendo a Moisés con ese velo que les impide ver la gloria de Dios, que es Cristo Jesús, la imagen misma de su sustancia, la imagen visible del Dios invisible. El celo, hermanos, o el entusiasmo puede ser algo bueno. No significa que todo celo o todo entusiasmo sea malo. Porque si lo leemos en el Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa. ¿En qué sentido es bueno? Es bueno porque todo creyente que se congrega en una iglesia como esta siente celo por su iglesia. Y eso está bien, ¿cierto? Sentir celo por la iglesia, que la iglesia sea bien edificada, que los sermones sean bien bíblicos, que los hermanos que están en la iglesia no se pierdan, que no se alejen, que no se enfríen, que no pierdan su fe. Todo eso es tener celo por la iglesia, y eso es bueno. Pero si no es en Cristo, si no es en el Espíritu de Dios y en el amor fraternal, ese celo se convierte en legalismo. Y queremos evitar a todas costas que nuestra iglesia local sea una iglesia legalista. Sí queremos que sea una iglesia que ame la ley de Dios, pero que no sea legalista en su aplicación, que es diferente. Tanto así que si comparamos este Salmo 69:9 con Juan 2:17, fue lo que los discípulos entendieron cuando el Señor cogió esas cuerdas, ese azote para sacar a los mercadores del templo,
Dice Juan 2:17, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumió. O sea, ese celo que mostró el Señor Jesucristo por la casa de Dios era un celo genuino, era un celo correcto, era un celo edificante. Ahora el apóstol admite que sus compatriotas se agotan tremendamente tratando de asegurar para sí mismos el favor de Dios. Pero viene otra aplicación también para nuestra vida. ¿Cuántas veces usted y yo, nosotros mismos hemos sentido ese agotamiento de ver como que oramos, leemos la Biblia, nos congregamos, pero vemos que como que nuestra vida no cambia, como que todo sigue igual? Y nos esforzamos en nuestras fuerzas por tratar de agradar a Dios. O muchas veces inclusive venimos a la iglesia solamente con el propósito de agradar al pastor, o con el propósito de no desagradar a los hermanos, o no quedar bien, o que mi reputación como cristiano se vea afectada porque no vengo. No es que sea malo que venga, no, por supuesto, pero lo hermoso sería que usted venga porque quiere glorificar al Señor, porque quiere experimentar esa visita especial que Dios hace a su iglesia el día del Señor, porque ese día el Señor trae bendición y salvación, trae redención. Su presencia misma está ahí, y eso es lo que le debe animar a uno a congregarse, no por agradar a otros. Ahora, en un sentido, sabemos que sí es mejor venir que no venir, por supuesto, pero que la actitud sea no tanto para recibir, sino para darle al Señor. Por eso la importancia de la oración personal, de la oración privada. Es allí donde uno se confronta con la palabra de Dios, es allí donde uno confronta a uno con su maldad y su pecado, y es allí donde uno se pone a cuentas con Dios, y cuando viene a la iglesia vienes a gozarse con las piedras vivas del Señor, de que vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque esos adoradores buscan a Dios que le adore. El apóstol admite que sus compatriotas se esforzaban en ello y que querían asegurar para sí mismos el favor de Dios, pero sin embargo el apóstol era consciente de lo que estaba implícito. Dice en el versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, no alcanzó esa ley de justicia. Y estaba completamente confirmado y determinado por pasajes tales como Hechos 21:20, donde vamos a ver ese celo tan grande, ¿no? Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Aquí estamos hablando de un grupo de judíos que creyeron en el Evangelio de Cristo, pero que al mismo tiempo eran celosos por la ley. Y miren lo que dice el capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, Pablo les reconocía ese celo, pero les decía que ese celo no les estaba dejando ver a Cristo, que era necesario el Evangelio de Cristo. Y tanto así que sabemos que muchos de ellos creyeron en Cristo, pero en Hechos 15 vemos el conflicto. Decían que está bien que Cristo era un Salvador, pero que no estaba completa la salvación, sino por la ley de Moisés y por la circuncisión. Seguían aferrados a ese celo de la ley de Dios y por eso perdían la perspectiva de experimentar la salvación en Cristo. Y de hecho Pablo los combate, por decirlo así, abiertamente y contundentemente. Para eso escribió la epístola a los Gálatas, porque había un grupo de judíos que estaban judaizando a los gentiles de Galacia, judíos que habían creído en Cristo, pero que creían que la salvación no estaba completa en Cristo. O sea,
que Cristo no era un suficiente Salvador, sino que tenían que seguir aferrados a la ley de Moisés y a la circuncisión. Gálatas 1:14, mira lo que dice el apóstol Pablo de sí mismo, que él aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo que mucho más celoso, pero de las tradiciones de mi padre. O sea que Pablo era celoso ¿de qué? De las tradiciones. Ahora, no es que las tradiciones sean malas, usted y yo tenemos que seguir la tradición de los apóstoles y profetas de la palabra de Dios, de la Biblia, pero ya sabemos a qué tipo de tradición nos referimos. Aún a la tradición de que fuimos sujetos por siglos, hasta por milenios, de tradiciones religiosas. Y el Señor lo que más atacó fue eso. ¿Recuerda lo que leímos hace poquito? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No es que Cristo estuviese diciendo que lo que se dijo antes está mal, es que lo habían interpretado mal. Cuando uno lee el libro de Levítico, no es que Dios haya ordenado aborrecer a los enemigos. Así lo interpretaron los judíos. Por eso el Señor les corrige. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hay una corrección en la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque había un celo muy grande, pero sin conocimiento, sin ciencia. Bien, hasta aquí todo, hermanos, bien, aparentemente bien, hablando del celo. Pero las moscas en la leche se notan, o el punto negro en el papel blanco se notan, y es este celo por Dios, este fuerte y profundo impulso de vivir de acuerdo a la ley de Dios, no estaba basado en una correcta comprensión, no estaba en armonía con la revelación de Dios acerca del camino de la salvación, y Pablo lo explica claramente en el versículo 3, que dice así: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Aquí lo que Pablo está haciendo notar en términos claros es una falta grave y básica de Israel, que consistía en lo siguiente: no reconocían, ignoraron completamente, es decir, no aceptaron, ni le dieron entrada ni comprensión a la justicia de Dios, que tiene a Dios como autor. Miremos lo que dice Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, aquí Pablo está hablando claramente de que la justicia de Dios fue testificada también en el Antiguo Testamento. Y eso mismo que los judíos decían conocer, eso mismo es lo que ellos estaban rechazando la justicia de Dios. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por la justicia de Dios aplicada a nuestras vidas es que usted y yo podemos andar por el Espíritu de Dios, porque nos ha nacido, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha llenado con su presencia, nos llena con su palabra, nos llena con el conocimiento de Cristo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y por supuesto el 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Si hay algo claro en lo que estamos diciendo, está resumido en el versículo 30 del capítulo 9 y en el versículo 31. Los gentiles no iban tras la justicia, no estaban buscando a Dios, pero Dios les otorgó la justicia. Y los judíos que iban tras ella por la ley, ¿qué dice la palabra de Dios? No la alcanzaron. La soberanía de Dios. ¿Y esa justicia de Dios en qué está basada, hermanos? Pues está basada única y exclusivamente en la expiación sustitutiva de Cristo, y que es apropiada por la fe para nuestras vidas. Ahora, el esfuerzo por establecer la propia justicia muestra su falta de conocimiento, su falta de ciencia, ya que estaban ignorando la justicia de Dios. Pablo demostró hábilmente en los primeros capítulos de Romanos lo inútil que es esto para el hombre.
En términos llanos y por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Como lo dice Romanos 3:20, ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley. Ahora, el segundo punto grave, crítico de los judíos, es que sustituían la ley, la justicia de Dios, por su propia justicia de obras. Tenemos dos aspectos muy delicados, pero ojo, hermanos, porque aquí el texto no es para que nos quedemos pensando en lo insensatos que eran los judíos. Aquí el texto es para que revisemos cómo está esa aplicación para nuestras vidas. Uno, no reconocieron el evangelio o la ley o la justicia de Dios, y dos, la sustituyeron por su propia justicia, por la justicia de las obras que ellos querían resaltar, reemplazando la gracia dada por Dios, y ya vemos los tristes resultados que el mismo apóstol Pablo ha indicado. Y vamos a repasarlos en tres textos: Romanos 2, versículo 17, pero en adelante, pero solamente vamos a leer unos pocos. 2:17 dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Esto es aplicable también para nosotros. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y conocemos su voluntad y no la ponemos en práctica, estamos obrando exactamente igual. Y la queremos sustituir por obras o por muchas actividades que decimos cristianas. Yo creo que muchos de nosotros venimos de iglesias donde se practicaba un activismo enorme. Y estábamos tan comprometidos en tantas cosas y hacíamos obras y muchas obras y íbamos todos los días y bueno, apoyábamos. Y no siento que sea malo apoyar la iglesia. Creo que el mensaje es claro. Lo que estoy diciendo es que pensábamos que porque participábamos activamente en muchas de las obras de la iglesia, con eso ya era suficiente. Con eso ya estábamos agradando a Dios, cuando nuestro corazón estaba lejos del Señor, cuando nuestro tiempo de intimidad con Dios no funcionaba, cuando nos costaba inclusive estar 5 minutos en su presencia. Romanos 3:20, que es un texto que nos muestra claramente lo que es el corazón del ser humano. Y enfatiza: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí vemos claramente cuál era el verdadero propósito de la ley. Y Romanos 9:31 y 32, que ya lo hemos leído varias veces. Ahora, Israel tenía una falta de conocimiento o de ciencia, pero eso no era su único problema. También tenía un problema moral, porque no se sujetaba a la justicia de Dios. Y nuevamente, con una aplicación especial para nosotros, queridos hermanos y amigos, la gente no puede llegar a Jesús sin la información correcta sobre el Evangelio. Pero la información por sí sola no es suficiente. Debe haber una sumisión radical a la justicia de Dios, dejando de lado nuestra propia justicia. Creo que esto nos da base también para poder interpretar correctamente Juan capítulo 1, versículo 1. Cuando leamos primero el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en muchas iglesias se basan en este versículo de Juan 1:12 para decir que tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Y no es así. Aquí lo que dice que lo que recibieron fue lo siguiente:
creyeron que en el principio era el Verbo y que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios y que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso fue lo que ellos recibieron. Los judíos no creyeron que Cristo era el Verbo, que estaba con Dios y que era Dios y que se había encarnado y que era la luz de los hombres. Eso fue lo que rechazaron. Y los que lo recibieron, ese fue el mensaje que recibieron. ¿Sí es lo diferente que es esto a decir, haz una oración de recibe a Cristo en tu corazón? Porque eres un caballero y si tú no le abres la puerta, Él no va a entrar. Cuando el Espíritu Santo toma a alguien, no solamente abre la puerta, se la derrumba si es necesario. Le tumba los muros de contención que usted le quiera colocar, si está dentro del propósito de salvación. Luego dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, o sea, no lo quiso reconocer, no lo quiso aceptar, como dice el versículo 3, no reconocieron, ignoraron la justicia de Dios, autor de esa justicia que es Cristo Jesús. Y luego dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea que ahí no estaba hablando de recibir a Cristo en el corazón, sino el mensaje. ¿Y quién era Cristo? ¿Qué rechazaron los judíos? Que Cristo era Dios. ¿Qué rechazaron? Que era el Mesías esperado. ¿Qué rechazaron? Que era el Mesías profetizado, que los estaba visitando como Dios había prometido en el libro de Zacarías. Los visitaré. Y eso hizo el Señor, y su pueblo lo rechazó. Pero no todos, dicen, mas a todos los que le recibieron, los que aceptaron el mensaje, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por último el versículo 4 de Romanos 10. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por eso hablábamos de que aquí tenemos que hablar de la meta o del fin. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Desea alguien entender la meta o el fin o el significado de la sustancia de la ley en el Antiguo Testamento? Pues que entonces estudie a Cristo. Por eso dice la carta de Colosenses que es bien cristocéntrica, que es cristología pura, que Dios llene nuestros corazones del conocimiento de Cristo. Porque sin tener el conocimiento de Cristo, difícilmente vamos a poder comprender la justicia de Dios que es a través de Cristo. Entonces, ¿quieres conocer esto, esa sustancia? Conoce a Cristo. Métete de lleno a conocer a Cristo. Dice que Dios da la sabiduría, da el conocimiento, da la ciencia. ¿Acaso no era este el propósito de la ley? El establecer el amor. Miren que la ley nos condenaba porque no la podíamos cumplir, pero el propósito de la ley era conocer a Cristo. Y el propósito de Cristo era, por amor a sus escogidos, dar su vida. Luego la ley quería establecer no solamente a Cristo, sino el verdadero amor. De hecho, Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué menciona redundantemente corazón y alma? ¿Sí? Es como un énfasis en que el hombre interior debe amar a Jehová Dios de todo su corazón y de toda su alma. Y en Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es mi prójimo? ¿Solamente estamos reunidos aquí? No. Con el que comparto el trabajo, el estudio, con el que comparto socialmente, comunitariamente, es mi prójimo y debo de orar y clamar por la salvación del prójimo. De hecho, Jesús mismo, cuando le preguntaron cuál era el primer mandamiento, él respondió en Mateo 22:37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y no es Cristo la encarnación misma de ese amor, tanto en su vida como en su muerte? Por supuesto. Por eso la pregunta del catecismo de Heidelberg me encanta.
Cuando dice, ¿cuál es tu único consuelo? Tanto en la vida como en la muerte. Cristo, no hay más. Y no es también Cristo que debido a este amor que le hizo sufrir y morir en lugar de su pueblo, que hay ahora una recta posición y una buena relación de Dios para con nosotros y nosotros para con Dios, y para todo aquel que pone su confianza en el bendito Salvador. ¿No es este el tema mismo de toda la carta a los romanos? El justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tener paz para con Dios significa que ahora tenemos relación íntima con Dios. Antes éramos enemigos de Dios. La ley llega a su fin para el creyente en este sentido, hermanos, que nuestra obediencia a la ley no es el fundamento de nuestra relación con Dios, porque el mismo hombre la podía cumplir. La ley no ha llegado a su fin en el sentido de que ya no refleje el estándar de Dios para nosotros. La ley sigue reflejando el estándar de Dios para nosotros. Los 10 mandamientos son muy claros. O que ya no nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. La ley no está obligada a bajar sus términos. La ley es santa, justa y buena y no debe ser alterada de ninguna manera, ni tampoco puede serlo. Nuestro Señor le da a la ley todo lo que requiere, no una sola parte. Por eso sería una admisión de que podría haberle contentado con menos. Si eso fuera así, entonces con una sola porción cumplida de la ley sería suficiente, pero no, el Señor la cumplió perfectamente al 100%. Y finalizo con esto, hermanos. Un muy breve resumen de cómo Matthews Henry comenta este pasaje. Matthews Henry, para los que no lo conocen, es uno de los teólogos sistemáticos más significativos para las iglesias reformadas. Él vivió por allá por el 1600. De hecho, era el comentarista preferido de Carlos Spurgeon. Y Matthews Henry resume lo siguiente, esta porción de Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4. Los judíos construyeron sobre un fundamento falso y se negaron a venir a Cristo para la salvación gratuita por la fe. Y muchos en cada época hacen lo mismo de diversas maneras. El rigor de la ley mostraba a los hombres su necesidad de salvación por la gracia mediante la fe. Y las ceremonias mostraban a Cristo como cumplidor de la justicia y portador de la maldición de la ley. De modo que incluso bajo la ley, todos los que fueron justificados ante Dios obtuvieron esa bendición por la fe, por la cual fueron hechos partícipes de la justicia perfecta del Redentor prometido. La ley no es destruida, ni la intención del legislador defraudada, pero al ser satisfecha plenamente por la muerte de Cristo, por nuestro incumplimiento de la ley, el fin es obtenido. Es decir, Cristo ha cumplido toda la ley, por lo que quien cree en Él es considerado justo ante Dios, tanto como si hubiera cumplido toda la ley Él mismo. Los pecadores nunca podrán seguir en vanas fantasías de su propia justicia si conocieran la justicia de Dios como gobernador o su justicia como salvador. Yo prefiero conocerla como salvador. Pero qué interesante que diga que Cristo cumplió la ley, y si tú eres de Cristo es como si tú mismo la hubieras cumplido al 100%. Impresionante este comentario de Matthews Henry. Entonces, hermanos, qué privilegio que tenemos de haber sido escogidos por Dios, de haber tenido un Salvador que vivió bajo la ley, para cumplir la ley, para que tú y yo hoy tengamos el privilegio de decir, por la fe creo en Cristo, y con mi boca confieso que Él es mi Señor, y con mi corazón creo que Él fue resucitado, que se levantó de los muertos y me dio vida eterna y me dio salvación. Esa es mi confesión de fe, esa es nuestra confesión de fe. Cristo es nuestro Salvador, nuestro suficiente y único Salvador, y nos otorgó el don de su Espíritu, con el cual clamamos Abba Padre, para que como iglesia, como piedras vivas, vivamos en esta dimensión de redimidos. Amén, hermanos. Oremos. Padre Celestial, cada vez quedamos más y más sorprendidos, a la vez también que instruidos, pero también a la vez que nuestro temor hacia ti aumenta en el buen sentido, por todas estas maravillas que tú has hecho por tu pueblo, por tu iglesia. Porque de tal manera amó Dios a la iglesia que dio su vida por ella.
para perfeccionarla y para presentarla delante de ti, Padre Celestial, sin mancha y sin arruga. Permítenos, Señor, seguir viviendo como cuerpo de Cristo en esta bendita y hermosa dimensión de la obra que Cristo ha hecho por nosotros y por su iglesia. Y que como piedras vivas de la misma, podamos servir a la misma como sirviendo al Señor, haciendo de nosotros verdaderos miembros activos, verdaderos miembros comprometidos con la causa de Cristo a través de la iglesia de Cristo, de la cual tú eres la cabeza y nosotros tu cuerpo. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Y muchas gracias, Señor, por haber añadido a la iglesia a los que tú quieras añadir. Y muchas gracias te damos por esta iglesia local, por la iglesia bíblica cristiana del fundamento. Gracias por mis hermanos, gracias por mi propia vida. Y Señor, por favor, síguete glorificando a través de nosotros y permítanos que ser portadores del Evangelio y que nuestros pies puedan ser pies de bendición para otras personas, en especial para nuestros parientes y amigos, y también oramos por nuestros enemigos. Sean para ti la honra y la gloria por la bendita obra de Cristo Jesús tomado en la cruz del Calvario y por su resurrección y por quien está a tu diestra ahora intercediendo por nosotros. Sean para ti la gloria, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.